Hola estudiantes de primer año de bachillerato, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica de este día en la cual continuaremos desarrollando los contenidos de repaso. Este día corresponde el número 2, el cual se titula Historia Mundial y sus periodos, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Muy bien, para iniciar tenemos acá el siguiente mapa de conceptos sobre la historia del mundo. Nos dice que dicha historia se divide en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y acá nos da algunos elementos ocurridos o acontecimientos más bien de la edad moderna. Nos dice que ocurrió lo que fue denominado como la expansión europea. También ocurrió el descubrimiento de América. Además, también hubieron otros grandes descubrimientos como la pólvora, la brújula y la imprenta. También nos da algunos elementos sobre la edad contemporánea. Nos dice que inicia con la Revolución Industrial en 1750 y con la Revolución Francesa en 1789. Algunos hechos ocurridos durante esta edad fueron la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión en 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Además de eso, durante esta edad se sufrió lo que se denominó Guerra Fría, lo cual dejó como consecuencia los derechos humanos, Organización de Naciones Unidas, además de algunas economías mundiales que surgieron en esa época, como lo es el neoliberalismo, el socialismo y el libre mercado. Además, durante esta edad también nos menciona que se vivió diversas confrontaciones mundiales en la década de los 90. Muy bien, ahora vamos a revisar a la historia como causal, iniciando por definir el concepto de historia. Vamos a entender que este concepto hace referencia a la disciplina científica que estudia y expone los hechos ocurridos, especialmente los que se refieren al ser humano y sus sociedades. Los encargados de estudiar esta disciplina son los historiadores, quienes buscan y reúnen el material necesario que les permitirá conocer y reconstruir el pasado. Para esto acuden a distintos tipos de fuentes, los cuales pueden ser de tradición oral como leyendas, canciones, cuentos transmitidos de forma verbal de generación en generación, o escritos o documentos, como lo pueden ser relatos, escritos y estudios que han surgido del deseo de las personas por conservar el recuerdo de cierto hecho histórico. También puede ser otro tipo de fuente, los monumentos o fuentes plásticas, edificios, muebles, monedas, mapas, esculturas, cuadros, armas o utensilios. También pueden ser audiovisuales, los cuales son los que tenemos más recientes. Pueden ser fotografías, discos, películas, entre otros. La historia es, por lo tanto, la ciencia que estudia la interconexión sincrónica y diacrónica de los fenómenos importantes, proyectivos de la vida de la humanidad que transcurren en el tiempo. Son fenómenos que tienen la suficiente importancia para proyectarse en las épocas siguientes en los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, artísticos y religiosos. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la división del tiempo en la historia. Como bien nos dice acá, aunque la historia es un proceso continuo en el tiempo, para su estudio es necesario dividirla en periodos o épocas. Con el fin de establecer el inicio y el final de cada periodo, se utilizan acontecimientos de gran trascendencia como el nacimiento de Cristo, por ejemplo.
Para diferenciar los hechos anteriores y posteriores al nacimiento de Cristo, se utilizan siglas. Antes de Cristo, ya saben ustedes que se utiliza la A minúscula, luego se coloca la preposición de y luego la C mayúscula. Por ejemplo, la agricultura se inventó hacia 6000 años antes de Cristo. Después de Cristo se abrevia con una D minúscula, la preposición de y una C mayúscula. Por ejemplo, el Imperio Romano cayó en 473 después de Cristo. Pasamos ahora sí a hablar sobre la primera de las edades, la cual es la Edad Antigua. Nos dice que abarca desde la aparición de la escritura hacia 3100 años de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros. En el año 476 después de Cristo, durante esta época sobresalieron las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia y Roma. Durante el transcurso de este tiempo también es importante mencionar que la escritura consistía en el trazo de símbolos y dibujos sobre piedras y otros materiales. A la escritura sobre piedras y dibujos también se le conoce como lenguaje rupestre. Solo como dato, gracias a la escritura también cabe mencionar que eh, es en la que se trazaban símbolos, como ya bien mencionábamos, y dibujos sobre piedras u otros materiales. Gracias a ello, era a lo que iba a hacer referencia, se ha podido conocer mucha historia gracias a ese tipo de escrituras y dibujos. Grecia es la base del desarrollo cultural de Occidente. Nuestro presente tiene sus raíces en el mundo griego. Uno de sus aportes es el concepto de democracia, vigente hasta nuestros días. Asimismo, los romanos desarrollaron una gran civilización. Retomaron y aprendieron de la cultura griega que influyó en su pensamiento y forma de vida. Los romanos fueron los más poderosos de su época y formaron un imperio, es decir, un inmenso territorio bajo el poder de su emperador. El imperio romano llegó a extenderse por el Mediterráneo y ocupó casi toda Europa y parte de Asia y África. El primer emperador romano fue Octavio César Augusto, de quien yo me imagino ustedes ya habrán escuchado hablar, o por lo menos ya lo habrán escuchado mencionar en alguna parte. En el año 27 antes del nacimiento de Cristo. En Roma, la capital del imperio, se formaron grandes vías que comunicaban con el resto del territorio. La lengua que se habla era el latín. Esta lengua luego se fue transformando y dio origen a los idiomas actuales como el español y el italiano. Pasamos ahora a la Edad Media, la cual comprende desde el año 476 después de Cristo hasta 1453, con la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Sin embargo, algunos historiadores consideran más adecuado marcar el final de la Edad Media con el descubrimiento de América, que fue en 1492. La Edad Media se divide en tres etapas. Temprana Edad Media, que va del siglo V al siglo VIII después de Cristo. La Alta Edad Media, que va del siglo IX al XI después de Cristo. Y la Baja Edad Media, que va del siglo XI al XIV después de Cristo. La vida rural, el poder de la iglesia y de los señores feudales fueron los elementos que se destacaron durante esta época. La condición de las personas se determinaba en relación con la propiedad de tierra. Quien poseía tierra era libre y poderoso. Quien no la poseía quedaba reducido a la servidumbre. Era una sociedad jerarquizada, en donde el rey ocupaba el lugar más alto como representante del poder humano y divino. Luego le seguía la nobleza, que estaba obligada a servir al rey. Los nobles poseían grandes extensiones de tierra. El clero era el encargado de conservar y transmitir la cultura. En esta época surgieron los monasterios, que luego serían las primeras universidades. En el último peldaño estaba el pueblo, que era la mayoría.
dedicado a la agricultura, la ganadería o la artesanía. Carecía de derechos y muchos vivían casi en esclavitud. Hacia el siglo XV, esta situación social cambió con el surgimiento de la burguesía. Además, empiezan a formarse las ciudades. Esto supondrá una crisis en la ideología y la política medieval. Muy bien, pasamos ahora a la Edad Moderna, la cual abarca el periodo comprendido desde 1453 o 1492 hasta 1789, cuando se produjo la Revolución Francesa. Durante esta época se dieron importantes cambios en lo cultural, político, científico, religioso, económico, geográfico y numerosos descubrimientos que ampliaron la visión del mundo. Algunos de los acontecimientos relevantes fueron los descubrimientos geográficos de los portugueses y de los españoles, que marcaron la expansión europea a través de los océanos. Entre los grandes inventos están la máquina de vapor, la pólvora y la brújula o aguja imantada, que ayudó a los marinos españoles para descubrir el Nuevo Mundo. Para 1455, gracias a la invención de la imprenta por Juan Gutenberg, se habían editado 2 Biblias. Para entender la Edad Moderna se debe comprender los pilares que la definieron, los cuales son el humanismo, el cual constituye el fundamento del pensamiento moderno, y que además es un movimiento intelectual inspirado en la lengua, la cultura y la literatura clásica. Estudiaba la cultura antigua porque sostenía que solo ello podía hacer al ser humano verdaderamente humano. Se dedicó sobre todo al estudio de las lenguas y la literatura clásica. Constituyó la base ideológica del Renacimiento, sobre el cual es importante destacar que fue un movimiento artístico, literario y científico que se basó en el estudio de las obras que trataban acerca de las antiguas culturas griega y latina. Surgió en Italia y se expandió al resto de Europa. Muchos pintores, arquitectos y escultores de este periodo han dejado obras maravillosas, entre ellos Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. Pasamos, ya para ir finalizando, a la Edad Contemporánea, de la cual es importante mencionar que el inicio de la Edad Contemporánea está determinado por 2 acontecimientos: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. De la primera, decir que el rey Luis XVI en 1789 decidió convocar a los Estados Generales, que era una antigua institución en donde se reunían las 3 clases sociales de Francia, para elegir a los candidatos del pueblo. Se convocó a elecciones. Sin embargo, el rey, presionado por los nobles, disolvió los Estados Generales, pero los representantes del pueblo se reunieron y redactaron la Constitución. Así quedó establecida la Asamblea Nacional Constituyente. Al mismo tiempo, París vivía una serie de actos populares. El más importante de estos fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de ese año. Algunos de los acuerdos a los que llegaron fueron supresión de los privilegios feudales, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y la venta de los bienes del clero. Luego de estos acuerdos inició un nuevo gobierno de monarquía constitucional, aunque los revolucionarios más radicales querían derrocar al rey para establecer una república. Eso con relación a la Revolución Francesa, mientras que la Revolución Industrial se dio en Europa desde la mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Significó en el plano político, económico y social la consolidación del capitalismo, el cual lo conocemos ahora en día. Inglaterra desempeñó un papel importante en este proceso. Esta revolución marcó el triunfo de la fábrica sobre el taller artesanal. Hubo división social del trabajo, transformaciones económicas y tecnológicas como el uso de la máquina de vapor, el desarrollo de la metalurgia, de los transportes marítimos y terrestres, entre otros. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.